Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a contestar a 10 preguntas sobre cómo crear un fondo económico financiero de emergencia para estas situaciones inesperadas que no tenemos planificadas, como pueda ser que se nos averíe el coche, que tengamos un problema en casa. Así que para estar preparado para cualquier imprevisto, quédate hasta el final del vídeo. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un fondo de emergencia? La respuesta es evidente y ya lo hemos dicho en la introducción. Se trata de un capital que reservamos para momentos inesperados, como puedan ser la avería de un coche, algún problema en nuestra casa, una urgencia médica o cualquier otra situación que no tuviésemos prevista. Estos gastos que no se pueden planificar con anticipación nos pueden hacer un agujero importante en nuestra situación económica si no tenemos este fondo de emergencia. Por ello es muy importante que lo planifiquemos y que todos los meses vayamos ahorrando una pequeña cantidad para este fondo. Es importante entender que un fondo de emergencia no es igual a un fondo de ahorro. Hay gente que se piensa que con ahorrar directamente es suficiente, pero debemos diferenciar nuestro fondo de emergencia del resto de ahorros, ya que si nos surge una situación imprevista podemos quedarnos sin nuestros ahorros y sin la planificación que teníamos. ¿Cuánto dinero debemos tener en este fondo de emergencia? Pues no hay una única respuesta válida, depende de cada tipo de persona y de su situación financiera actual, pero como norma general lo ideal es tener para poder vivir entre 3 y 6 meses. Por supuesto, este margen de tiempo puede variar, como hemos dicho, en función de la persona, de si tiene deudas, de si sus ingresos vienen de una única fuente, ya que si tienes distintas fuentes de ingresos, si una te llega a fallar todavía vas a seguir teniendo otra. Sin embargo, si eres una persona que trabaja por cuenta ajena y que no tienes otras fuentes de ingresos, si esta te falla, te vas a quedar sin ingresos. Tener un colchón financiero para entre 3 y 6 meses es suficiente dinero como para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir. Depende un poco también, ¿no?, del tipo de profesión que tengas. Si después es fácil, por ejemplo, reponer esa fuente de ingresos que te ha fallado. Para no desmotivarnos en nuestro propósito de tener este fondo de emergencia, es importante que nos planteemos una cantidad realista, ya que si nos proponemos una meta inalcanzable nos vamos a desmotivar y vamos a dejar de hacer este fondo. También es importante que no nos descapitalicemos para hacer este fondo de emergencia, ya que si pasamos a este fondo de ahorro más dinero del que nos podamos permitir, después nos veremos obligados a usar tarjetas de créditos o pedir préstamos para hacer nuestro día a día. Si te está gustando el vídeo, dale al like, activa la campanita para que te notifiquemos cuando saquemos nuevos vídeos y suscríbete al canal. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. La tercera pregunta es: ¿cómo se ahorra para un plan de emergencia? Lo ideal es usar el método de pagarme a mí primero. ¿En qué consiste esto? En que automaticemos una transferencia periódica que se haga de forma mensual todos los meses. Esto significa que en lugar de esperar a ver si nos ha sobrado algo de dinero a final de mes para poder ahorrarlo, lo que hacemos es que somos proactivos y establecemos ya una cantidad fija que se transfiere a principio de mes y vivimos con el restante. Evidentemente, como ya he dicho anteriormente, no podemos descapitalizarnos, por lo que tiene que ser una cantidad realista este ahorro que nos permita vivir de forma desahogada el resto del mes. Esta es una forma sencilla y bastante efectiva de ahorrar, ya que todos los meses se va a hacer esta transferencia y se va a convertir para nosotros en una costumbre o un hábito que va a ser automático, por lo que no va a ser un problema para nosotros. La siguiente pregunta es: ¿cómo hacemos para tener este dinero disponible pero que no pierda valor? Ya que si nosotros tenemos este dinero en nuestra cuenta bancaria y no lo invertimos, con la inflación va a ir perdiendo valor poco a poco. Así que lo ideal sería o bien tenerlo en algún tipo de cuenta de ahorro con alta disponibilidad, o bien otra opción sería invertirlo en acciones en algún tipo de empresa que no tenga una alta volatilidad y que nos permita poder retirar o vender estas acciones de forma inminente. Tenemos que tener en cuenta también, si hacemos esto último, que el precio de las acciones evidentemente puede variar tanto al alza como a la baja y que la bolsa de valores tiene un horario. Por ejemplo, en España es hasta las 5 de la tarde, por lo que si te surgiese una emergencia después de las 5 de la tarde no podrías vender las acciones hasta el día
siguiente. Otra opción que puede ser viable pero que no la recomiendo es tener una tarjeta de crédito. Ahora bien, con ciertas limitaciones. La primera limitación es que esta tarjeta de crédito solo, única y exclusivamente la podríamos utilizar en caso de una emergencia, ya que los intereses que nos cobran por comprar con ella haría que nos cueste todo mucho más. Por eso no es buena idea utilizar una tarjeta de crédito, pero para una emergencia puede valernos y así no tenemos un dinero parado en una cuenta y desvalorizándose, ni tampoco tenemos ese dinero invertido en acciones y que si lo llegamos a necesitar no las podamos vender. Es importante recordar que las tarjetas de crédito deben usarse con responsabilidad y no para hacer compras innecesarias. La siguiente pregunta es, en general, ¿cómo podemos hacer para ahorrar? Ya he hecho un vídeo en el que hablaba de esto, sin embargo voy a hacer un pequeño resumen aquí. Lo principal es identificar qué gastos tenemos y saber de qué ingresos disponemos. Una vez que tenemos identificado nuestros gastos y nuestros ingresos, podemos eliminar aquellos gastos innecesarios y reducir los que sean necesarios e identificar las áreas en las que estamos gastando más para reducir esos gastos. 10 maneras sencillas de ahorrar son: 1. Definir tus gastos básicos. 2. Fijar una meta de ahorro. 3. Crear un presupuesto. 4. Reducir los gastos no esenciales. 5. Aprovechar las promociones y descuentos. 6. Vender lo que no necesitamos a través de aplicaciones como puedan ser, por ejemplo, Wallapop. Usar una cuenta de ahorros de alta rentabilidad. Automatizar los ahorros como ya hemos hablado. Generar ingresos adicionales y ajustar nuestros ahorros de forma regular. La siguiente pregunta es si podemos aportar a este fondo de emergencia solo los meses en los que por algún motivo tengamos un sobrante de dinero, o por contra si es necesario ser disciplinados. Evidentemente, si no te queda otra opción, pues ahorra solo los meses que tengas un sobrante, pero realmente lo suyo es que seamos disciplinados y tengamos la costumbre, como ya he dicho, de todos los meses aportar una cantidad fija a principio de mes a este fondo. Al principio puede parecer un poco complicado mantener este fondo de emergencia, pero con el tiempo vas a tener el hábito y lo vas a aprender a respetar. Es importante aquí detallar que no es lo mismo un fondo de emergencia que cualquier otro ahorro que hagamos. Por ejemplo, podemos distinguir en distintas áreas. Uno pues para emergencias, otro para viajes, otro para nuestro plan de jubilación. De esto vamos a hablar un pelín más adelante. La siguiente pregunta, derivada de la anterior, es ¿cómo hacemos para mantener la motivación de aportar todos los meses a nuestro fondo de ahorro? La respuesta es muy sencilla, teniendo metas y objetivos. De esto también hemos hablado ya en anteriores vídeos. Si tú tienes metas y objetivos, vas a poder tener la suficiente motivación como para todos los meses poder aportar una cantidad fija a este fondo de emergencias. Hay que tener en cuenta que este fondo de emergencias nos va a ayudar ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el futuro, lo que nos permitirá mantener nuestro estilo de vida sin grandes alteraciones. Otra pregunta es ¿cómo podemos saber si el dinero que estamos aportando cada mes a este fondo de emergencia es suficiente? Pues la respuesta también es sencilla. Para poder saberlo tenemos que revisar y ajustar esta cantidad de forma periódica en función de nuestra situación económico-financiera. Si tenemos un trabajo estable que nos está aportando ingresos todos los meses y la cantidad que nos queda para vivir después de haber hecho el aporte a nuestros distintos sistemas de ahorros es suficiente, quiere decir que estamos aportando la cantidad correcta a este fondo de emergencia. Sin embargo, si nos vemos que no llegamos a final de mes, tendremos que revisar estas cantidades que estamos transfiriendo. También es importante revisar nuestros otros planes de ahorros, como ya hemos hablado, el plan que tengamos para la jubilación, el plan que tengamos para las vacaciones, y una vez que tengamos todo esto revisado de forma periódica y especialmente cuando cambie nuestra situación financiera, podremos saber si la cantidad que estamos aportando es suficiente, si se queda corta o si estamos aportando demasiado. La siguiente pregunta es ¿qué otros planes de ahorro hay? Y ya los he mencionado. Podemos hacer un plan, por ejemplo, para nuestras vacaciones. Así sabremos de qué cantidad de dinero disponemos cada año para irnos de vacaciones. Este
este fondo que hagamos lo podemos usar para el verano, para Semana Santa o para otros puentes que haya, sin descapitalizarnos en nuestro día a día y sin estar agobiados. Otro fondo que podemos hacer es ahorrar para nuestra jubilación. Esta cantidad puede ser una cantidad pequeña ya que disponemos de muchos años para ahorrar, pero también tenemos que tener en cuenta que va a ser una cantidad de dinero que nos tiene que durar muchos años. Otro plan de ahorro es del que ya hemos mencionado a lo largo de todo este vídeo, que es nuestro plan de ahorro económico financiero de emergencia, y después también podemos hacer planes de ahorros para objetivos específicos como puedan ser comprarnos una casa o comprarnos un coche o para pagar los estudios de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Para ahorrar para diferentes áreas de la vida se recomienda establecer metas y objetivos específicos, realistas y medibles. Así no vamos a perder la motivación y podremos vivir con tranquilidad. Como has podido ver, crear un fondo económico financiero de emergencia es esencial para mantener una buena salud financiera y estar preparados para cualquier imprevisto. Espero que este vídeo te haya sido útil y te haya dado algunas ideas para empezar a trabajar en tu fondo económico financiero de emergencia. Es importante tener presente que el fondo de emergencia forma parte de un gran plan de ahorro, como ya hemos mencionado, y que una de las áreas de ese plan de ahorro es el plan económico financiero de emergencias. Así que si quieres estar preparado para cualquier situación inesperada, debes crear y mantener este fondo. Y ahora que conoces la respuesta a las 10 preguntas que hemos hecho relacionadas con el fondo económico financiero de emergencia, es momento de que lo pongas en práctica y empieces a crear tu propio plan. Recuerda que nuestro fondo de emergencia debe ser utilizado solo en caso de necesidad y que debemos reponer el dinero utilizado lo antes posible para mantenerlo siempre disponible. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para recibir más consejos y trucos de finanzas. Nos vemos en el próximo vídeo.